Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir con ustedes este devocional. ¿Sabías que el deseo de Dios no es que nosotros carguemos con todos nuestros problemas, sino que nos fortalezcamos en Él y que le permitamos que tome control de nuestra vida? En Mateo 11:28 leemos: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que Dios nos pide que le entreguemos a Él todo lo que nos trae pesar, porque no es su deseo que vivamos soportando los problemas y el sufrimiento. Entregar nuestras cargas a Dios significa que vamos a descansar en su providencia y promesas. Cuando hacemos esto, Él nos lleva en los brazos de su poder, así como se lleva a un niño, y fortalece nuestro espíritu. Llevará la carga de nuestras preocupaciones y traerá la solución a todo aquello que humanamente no logramos resolver. Para que nos quede claro, vamos a estudiar un pasaje bíblico que explica la forma en que Dios nos da descanso. En Lucas 6, en los versículos 46 al 49, leemos: Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. ¿Habías leído antes estos versículos? ¿Qué sentido les das? En esta historia vemos a dos constructores. Los dos tuvieron las mismas posibilidades. El prudente nos dice que se esforzó, fue previsor, pensó en el futuro e hizo bien las cosas. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa en este mundo? Que muchos van por el camino ancho, buscando las cosas fáciles, y muy pocos van por el camino angosto. Ese que es difícil, pero ¿qué crees? Ese es el camino seguro. Con esto te quiero decir que cada cristiano y cada persona forja su propio destino. Nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos decidir si seremos hacedores o simplemente oidores de la palabra. Y debemos de tener mucho cuidado en decir Señor, Señor, y no sea que no estemos haciendo la voluntad de Dios, porque recuerda, no solo es leer, sino hacer y cumplir lo que Dios nos manda. Y esto lo podemos confirmar en Santiago 1:22, donde leemos: No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Ahora bien, retomando la lectura anterior, lo que el apóstol Lucas nos dice es que ambos constructores hicieron casas parecidas, pero cuando vinieron las pruebas quedó demostrado que las casas eran diferentes. Una sirvió para soportar la embestida, en cambio, la otra fue derribada. ¿En dónde estaba la diferencia? Estaba en el cimiento. Y esto nos lleva a entender que las pruebas vienen a nuestra vida y nosotros necesitamos un buen refugio para soportarlas. Tal vez te preguntes, ¿y dónde está ese refugio? O más bien, ¿quién es ese refugio? Pues indiscutiblemente es Dios. Cuando las pruebas vienen, la casa se mantiene firme porque está fundada sobre la roca firme que es Cristo. En cambio, la que esté construida sobre la arena será destruida porque de acuerdo al cimiento con el que construimos nuestra casa, el resultado será positivo o negativo. Ahora quisiera preguntarte, ¿y tú sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre la roca firme que es Cristo o sobre la arena? Tal vez también te preguntes, ¿y cómo edifico sobre la roca que es Cristo? Déjame decirte que en cada prueba debemos de recurrir a Dios, ya que Él nos escucha y nos salva. En 3 de Juan, versículos 1 y 2 leemos: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Te das cuenta? Así es que no te preocupes tanto y más bien, ocúpate. Las pruebas o cargas de la vida pueden ser muchas y podemos mencionar algunas tales como vicios, problemas económicos o familiares, deudas, enfermedades, aflicción, heridas del pasado. Puede ser temor, frustración, traición, falta de perdón, maldiciones generacionales, etcétera, etcétera. Y estas cargas pueden estar causando en ti sufrimiento,
desgaste y en ocasiones hasta enfermedades. Pero como hijos de Dios debemos depositar en Él todos nuestros problemas y temores. Y para ello es importante aprender a confiarle plenamente todos los aspectos de nuestra vida, porque cuando lo hacemos así, nuestra alma encontrará la confianza y paz que tanto necesita. ¿Y cómo lograrlo? La clave está en la oración, porque la oración trae la paz de Dios a nuestros corazones y pensamientos. ¿Pero qué más necesitamos para depositar nuestras cargas en Dios? Pues tenemos que buscar cada día que nuestra fe se fortalezca, a tal punto que nuestra confianza en Dios sea fuerte y no dudemos en ningún momento que Él obrará a favor de nuestras vidas. La Biblia declara que apoyarnos en nuestra propia prudencia o en nuestras fortalezas no es seguro, pero los que deciden confiar en Dios y hacen su voluntad, tienen la bendición de ser dirigidos por el mejor camino en esta vida. En Proverbios 3, versículos 5 y 6, leemos: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. De manera que aunque en este tiempo, donde hemos visto que los planes se vienen abajo, donde hay incertidumbre, donde hay gente que perdió el empleo y existe temor, entrégale tus cargas a Dios. Desarrollemos un espíritu fuerte, tomando decisiones basadas en lo que Dios nos guía por medio de su palabra. Y seamos muy cautelosos en esta nueva normalidad. Tengamos un regreso gradual, ordenado y cuidadoso de las actividades de la vida pública, así como nos lo están indicando nuestras autoridades, y confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Finalmente, hagamos una oración. Padre, tú has visto la desesperación de la gente, la inquietud, la falta de empleo. Tú conoces las cargas, las aflicciones, cada petición y necesidad de los que escuchamos este devocional. Nadie mejor que tú conoce los corazones. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos traigas de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a conocerte cada vez más y a descansar en ti, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.